Buenos días, buenas tardes. Les damos nuestra más cordial bienvenida a la segunda jornada de Enlazadas y Enlazados contra las Violencias de Género, organizado por la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, y en colaboración con la Unión de Editoriales Universitarias Españolas UNE y la librería Carlos Fuentes, en el marco de esta querida Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En el día de hoy contaremos con dos paneles, el primero que tratará sobre la cultura de la libertad y el segundo sobre conquistas y retos de la legislación sobre género. Cerraremos con el conversatorio Mujeres con Dinamita, a cargo de Gloria Susana Esquivel y Nicolás Morales Tomás. A continuación, le damos comienzo al panel 2 por una cultura de la libertad, moderado por Guillermo Correa Montoya de la Universidad de Antioquia, quien les presentará a nuestras invitadas de hoy. Guillermo, te cedo la palabra. Gracias, Daniela. Bueno, un saludo para todas y para todos y buen día desde el lugar que nos estén escuchando. Quiero agradecerles inicialmente por la invitación y señalarles como lo contento que estoy de compartir con ustedes este espacio. Cuando hablaban de Mujeres con Dinamita, justamente acá tenemos un elenco impresionante para compartir con nosotros, con nosotras. En este día vamos a estar hablando justamente en lo que hemos llamado Enlazadas contra las Violencias de Género por una cultura de la libertad, al respecto de los trabajos que se han venido realizando en América Latina y en todo el continente sobre procesos de movilización y construcción de derechos. Voy de modo muy breve a presentar a quienes nos acompañan en esta mañana. Primero vamos a estar hablando con la profesora Sara Fernández. La profe es doctora en Ciencias de la Salud Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Es magíster en Estudios de Población por el Colegio de la Frontera Norte y licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora de la Universidad de Antioquia del Departamento de Trabajo Social, es feminista, integrante del Grupo de Investigación en Demografía y Salud de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y del Grupo de Investigación en Género, Subjetividades y Sociedad del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Y como ella misma se define, Sara es tercamente esperanzada. Luego vamos a estar conversando con la profesora Norma. La profesora Norma Fuller Osores es doctora en antropología de la Universidad de Florida, diploma de estudios avanzados en etnología y etnohistoria por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y licenciatura en Ciencias Sociales con mención en antropología por la Universidad Pontificia Católica del Perú, institución de la cual actualmente es profesora. Coordina también en este momento el Grupo de Investigación en Subjetividades, Cuerpo y Performance y la investigación Transformaciones de las Masculinidades en Lima y Santiago de Chile entre el 95 y 2019. Se especializa en la construcción de las identidades femeninas y masculinas en contextos urbanos y en la problemática de género en el medio rural andino y en grupos indígenas de la Amazonía. Entre sus publicaciones se destacan Difícil ser hombre, Nuevas masculinidades latinoamericanas, Turismo y cultura, entre el entusiasmo y el recelo y relaciones de género en la sociedad aguayú. Vamos a estar hablando también con la profesora Vanessa Vázquez Lava. La profe Vanessa es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en estudios de género, sexualidades y violencias. Es investigadora del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, donde también es directora de la Dirección de Género y Diversidad Sexual, espacio pionero en el ámbito universitario nacional. Además, es coordinadora de la Comisión Ejecutiva y referente titular de la Red Universitaria de Género en el Consejo Interuniversitario Nacional. Ha publicado también varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Su última obra es Feminismos, Género y Transgénero, una breve historia del siglo XIX hasta nuestros días, editada por la UNSAN, edita. Y también nos acompaña Gabriela Mancilla. Gabri es presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres, madre de Luana, la primera niña trans en tener
un DNI o una cédula de ciudadanía respetando su identidad. Instancia judicial a nivel mundial, autora de distintos libros, entre ellos Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre y Mariposas Libres. Es además conferencista y una activista a favor de instancias de infancias y adolescencias trans. Les doy la bienvenida. Yo quiero un poco como iniciar señalando que hoy podríamos entender que América Latina tiene muchos rostros y algunos de esos rostros son rostros de exclusión, de desigualdad, rostros de vidas precarias, de violencias contra las mujeres, contra formas y violencias de todo tipo para las poblaciones y sectores poblacionales LGBTI, queer. A diario los noticieros también nos están hablando un poco como de estas crudas realidades, pero América Latina también tiene rostro de movilización, tiene rostro de aquelarre, tiene rostro de fuerza, de dignidad, de marchas indígenas, tiene rostro de mujeres trans que se movilizan, tiene rostro de niños y de niñas, tiene rostro de mujeres, de grandes mujeres que vienen conquistando día a día derechos y transformando realidades a veces que consideramos imposibles, y justamente para eso estamos acá hoy, para hablar de esos trabajos que hemos realizado, que vienen realizando ustedes, esos trabajos que también nos abren como ese horizonte de libertades. Y bueno, le quiero dar entonces la bienvenida a todas ustedes y le concedo la palabra a la profesora. Gracias. Antes que nada, pues va mi abrazo a las colegas de la mesa. Es un honor estar con ustedes, de verdad. Muchas gracias por la invitación a la FIL. Gracias también por considerar estas trayectorias en conjunto, que va a ser muy bonito trenzar esas experiencias y esos vivires y transcurrires de nuestra vida académica y nuestras apuestas políticas feministas. Yo quiero palabrear un poco las inquietudes que nos dejó Guillermo previo a este encuentro, porque me sirven de pretexto para hilar diferentes líneas de trabajo en las que me he venido ocupando los últimos 25 años. Creo además que hay una feliz coincidencia frente al anhelo de libertad que inspira, digamos, el título de esta mesa, frente a esos recambios generacionales que estamos viendo, de los cuales fuimos nosotras una parte importante de esos primeros recambios, luego de las importantes conquistas de los primeros movimientos feministas sufragistas y de luego las apuestas por un mundo, digamos, al alcance de todas y de todos. Y yo creo que yo me siento, dijéramos, como una generación bisagra dentro de estas causas en las cuales ahora estamos. Me tocó, de hecho, pasar desde el comienzo de mi formación en el pregrado en Trabajo Social en Bogotá, justamente de un paradigma muy importante que marcó sin duda lo que era el avance de la agenda feminista, que era salir de la planificación familiar desde la lógica estatal, desde la lógica de la política poblacional de Estado, hacia la anticoncepción voluntaria. Esto es todo lo que sería todos los servicios de contracepción al alcance de las y los ciudadanos, que luego más adelante fue el hito histórico mundial de la Conferencia Mundial de Beijing, que fue, digamos, un compendio de aspiraciones de un mundo posible para todas y todos, donde todas y todos cupiéramos efectivamente, y donde se materializara con la plataforma de Beijing la agenda de salud sexual, la agenda de salud reproductiva y la importancia que para las generaciones a futuro implicaba tener al alcance esa posibilidad, que habría posibilidades y horizontes de sentido hacia unas complejidades que hoy son una realidad. Y complejidades necesarias, esas complejidades disidentes, esas complejidades no binarias, esas complejidades que no entran en los estereotipos típicos masculino-femenino, de lo cual seguramente Gabriela nos podrá hablar más adelante. Creo además que empezó conmigo una generación importante del ingreso masivo de las mujeres a las universidades.
el ingreso masivo de las mujeres a las universidades y el acceso al mundo del trabajo marcó sin duda también una pauta de quiebre en las formas de relacionarnos y en las formas de constituir posibilidades de familias y arreglos familiares u hogares compuestos, recompuestos y mixtos, y además con todo tipo de cruces que se alejaban mucho de la familia ortodoxa, tradicional, racializada y moderna, como lo impartían, digamos, varias de las corrientes más dominantes de los estudios de familia a finales de los años 70. Claro, muchos elementos hubo posterior a esa posibilidad y que tienen que ver con los puntos de tensión por los cuales seguramente transitamos, no solamente académicamente, sino social y políticamente. Y estoy hablando de la cuenta de cobro que rápidamente los estados, digamos, de cierta línea centralista, de cierta línea empresarial, empezaron a hacer con las agendas feministas en cada país. Y ahí nos vemos en el retroceso grande y en la posibilidad incluso de ver la regresividad de los logros obtenidos en Beijing. Y me refiero ya a las últimas décadas de los 90, cuando Joan Scott ya nos advertía que ese atrevimiento que habíamos tenido de pedir todo para todas y para todos, nos lo iban a cobrar. Y nos lo iba a cobrar la agenda gubernamental mediante la cooptación de fuerzas políticas de derecha y de centro derecha, y luego ahora, puedo decir, de ultraconservadurismo, que además convoca no solamente las fuerzas más tradicionales de las sociedades andinas, por lo menos en lo que a mí cabe, en lo que mi territorio cabe, sino también a todo tipo de sectas religiosas, no solamente ya la católica, sino muchísimas otras que hacen contubernio, un tejido de una estructura estatal ultraconservadora que iba a marcar lo que ha sido los últimos 15 años, que ha sido la pelea y la disputa, porque los puntos de la agenda para la autonomía de los cuerpos, para la soberanía sobre el cuerpo, para la posibilidad de determinar qué queremos ser, cómo queremos ser y cómo queremos ser nombrades, pues es una confrontación de a puño. Solo por hablar de la despenalización del aborto, el retroceso en las plataformas de los programas de salud sexual y de salud reproductiva intencionalmente separadas, toda la cooptación de la agenda del Estado para las oficinas públicas, para los asuntos de género, que en muchas partes volvió a ser de la familia y de la mujer, o de la mujer, de la niñez y la familia, marcando un retroceso grandísimo a las aspiraciones más modernas y más de avanzada que teníamos quienes le apostamos a Beijing. Y hemos tenido muchos tires y aflojes en los últimos años y todavía persisten en la radicalidad del ultraconservadurismo frente, por ejemplo, a la despenalización del aborto, incluso por las 3 causales más básicas, ¿no? Los grupos mal llamados Provida, por ejemplo, han hecho de nuestra agenda algo bien entretenido, pero muy difícil y muy duro de remontar, sobre todo para las jóvenes generaciones. Está, por ejemplo, la revictimización de las mujeres violentadas, asunto que me ha ocupado mucho tiempo y que me ha ayudado a denunciar cómo la estructura de la masculinidad hegemónica está instaurada en la médula de la impartición de justicia, en jueces y fiscales que revictimizan a las personas denunciantes, sean mujeres, sea población trans, sean trabajadoras sexuales, sean jóvenes que están ejerciendo con libertad su cuerpo y su sexualidad, y siguen siendo proscritos, y siguen siendo descreídos, y siguen siendo subordinados al orden patriarcal. En las estructuras de justicia tenemos enormes bloqueos para acceder realmente a una justicia con perspectiva de género. Los obstáculos y la invisibilización de la población disidente, trans, homo y bisexual e intersexual. En diferentes países hemos tenido enormes barreras para el pleno reconocimiento de estas personas como ciudadanas plenas. Y hemos tenido cualquier maña de prejuicios y artilugios para negar su existencia. Incluso en los informes de violencias basadas en género, particularmente la población trans, que sigue siendo invisibilizada o, como diría Galeano, ninguneada de los registros de las muertes
la mayoría de ellas violentas, cuando son, digamos, en trabajo de calle y cuando son en vulneración de actividad productiva. Y, por supuesto, el acceso a servicios de salud sexual y de salud reproductiva para niños y jóvenes. Y como en mi país, estoy segura que en los países de cada una de nosotras nos pasó esta oposición férrea de la ultraderecha, de las asociaciones de padres y familias, de los colegios privados, que logran mayorías en los congresos nacionales para impedir una pedagogía en derechos, y una pedagogía en derechos humanos y una pedagogía plena en derechos sexuales y derechos reproductivos, plenos para las y los jóvenes. Que las y los jóvenes hagan valer su ciudadanía para acceder, por ejemplo, a la pastilla de emergencia, a orientación anticonceptiva voluntaria, informada, responsable y oportuna, es toda una proeza en nuestros países. Sigue siendo un espacio reservado solo para la élite, pero no una garantía de derechos para la población en general por todas las trabas institucionales y burocráticas y estatales que en muchos de nuestros países todavía prevalecen. Además, tenemos que lidiar, ya para terminar, con dos elementos que ponen en jaque nuestras apuestas libertarias, nuestra persistencia y nuestra terquedad. Esa idea prevalente del amor romántico, uy, tremenda. Esos príncipes azules, que ya no son azules, ya son verdes, amarillos, gordos, obesos y demás. Los medios de comunicación, que ha sido muy difícil trabajarlos en perspectiva de género. Y, por supuesto, tendríamos que ver también esto de las canciones y la cultura popular y los contenidos de esas letras. Quiero referirme inevitablemente al reggaetón. Perdónenme, discúlpenme, hay un reggaetón reivindicativo, político y revolucionario que por lo menos destituyó a un presidente delegado en un estado asociado libre en una de las islas mayores como Puerto Rico, pero también tenemos prácticamente evocaciones a la violencia de género explícitas en las letras del reggaetón, y eso conste que me gusta mucho la música, pero valoro mucho sobre todo las letras y su contenido y el impacto que tienen sobre las niñas y los jóvenes. Y para terminar, yo sí quiero dar un mensaje también de esperanza, porque tantos años de persistencia y terquedad tienen sentido, sobre todo cuando estamos viendo cómo nuestras generaciones últimas están creciendo con un chip distinto. No sé si ustedes tienen esa misma sensación, pero por ejemplo ya lo que se ha dado en llamar la cuarta ola es imparable, es crisolada, es arcoíris, es de todos los colores, es de todas las señas, es de todas las razas, son campesinos, son indígenas, son trabajadores urbanos populares, son terciarizados, son precarizados, son desempleados, sectores completos de población con generaciones cada vez más jóvenes que no están dispuestas a callar y que nos están invitando a no cansarnos, por lo menos a las que ya llevamos más tiempito. Entonces quiero dejar como ese mensaje también libertario, tercamente esperanzado, como dice Memo, en que sí vamos a podernos colgar de esa posibilidad de cambio con la fuerza y el ímpetu de estas nuevas generaciones que crecieron con el chip aquí del derecho, de la posesión y la titularidad del derecho que les asiste como personas por el hecho de ser personas, a todo el horizonte ciudadano de sentido que seamos capaces de proveerles nuestros estados, nuestros países, nuestros gobiernos, y nosotros como parte de ese tejido, desde la universidad pública, desde el servicio público, desde las ONG, desde los movimientos y las redes en los cuales cada uno y cada una de nosotras nos matriculamos. Muchísimas gracias y dejo aquí la reflexión y la provocación. Gracias. Gracias, profesora. Muy interesante, muy potente. Creo que lo que nos propone, deberíamos enseguida pensar cómo hacemos esas articulaciones entre generaciones. Creo que ahí hay unos puentes que nos faltan construir, o al menos a veces construimos unos puentes, pero tumbamos como unos lugares de comunicarnos. Ahora quisiera otorgarle la palabra a la profe Norma y darle la bienvenida al espacio. Bueno, para comenzar, muchas gracias por la invitación y es realmente un gusto compartir con ustedes, vernos de nuevo, aunque sea por esta vía. Ya que el tema de la conferencia es sobre violencia, me voy a centrar en este tema y su relación, obviamente, tratando de hacer unas referencias a la cultura de la libertad, que yo entiendo en el caso de las luchas de las mujeres como autonomía
y como capacidad de vivir sin temor y de apropiarse de todos los ámbitos, que es un tema que se relaciona mucho con la violencia, tanto física como la microviolencia. Voy a hacer un pequeño balance, digamos, de lo que he ido investigando y de lo que ha sido la tarea del movimiento feminista. Entonces, ya desde la segunda ola, de la que yo vengo, en la década de los 70, uno de los temas más importantes de la agenda de los derechos de la mujer ha sido la lucha contra la violencia. ¿Por qué? Porque lo identificaron como la expresión más directa de la subordinación femenina, porque se instala en los cuerpos de manera, tú te callas, ¿no? Y ya saben cómo. Y también como un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Esta fue una lucha muy importante, conseguir que la lucha contra la violencia de las mujeres se instaure en la agenda de los derechos humanos. Eso fue también un logro. A lo largo de las décadas de los 80 y 90, esta lucha fue siendo asumida por la agenda de las organizaciones internacionales, las cooperaciones, la ONU, ¿no? Y la conferencia de Beijing fue también muy importante porque se estableció que la lucha contra la violencia debía ser un compromiso de los estados, Belén do Pará también, y los estados han ido firmando, todos los nuestros por lo menos, han ido firmando sucesivos tratados y compromisos, ¿no? Y eso ha permitido que se instalen ciertas organizaciones. Por ejemplo, en el caso del Perú se creó el Ministerio de la Mujer, el programa contra la violencia de la mujer que ha ido avanzando, los centros de atención en todo el país para las mujeres que sufrían de violencia, también hombres y también géneros y sexualidades alternativas, pero obviamente el 90% de los casos, si no más, es de mujeres. Paralelamente, las organizaciones feministas y no gubernamentales han trabajado muy intensamente en campañas de sensibilización de la población y de apoyo a las mujeres víctimas de violencia. Eso me parece muy importante, un reconocimiento a ese trabajo de base. Yo les confieso, porque como vengo de un feminismo radical y libertario, no apreciaba mucho el trabajo de estas ONGs con programas y con proyectos, pero cuando fui a investigar el tema y diversos temas como salud reproductiva, como violencia contra las mujeres, la verdad, chapó, ¿no? Realmente han tenido logros porque trabajan en la base, ¿no? Y sí se ha conseguido diseminar el discurso de los derechos de la mujer entre mujeres de todos los grupos étnicos y clases sociales. A pesar de sus altibajos, puede decirse que se han ido abriendo espacios a los cuales las mujeres pueden recurrir para proteger sus derechos y su integridad física, ¿no? Estos discursos han sido, además, el Estado de alguna manera ha promovido en las escuelas, en los centros de salud, en las comisarías, se crearon las comisarías de las mujeres, en las municipalidades, las de MUNAS, ¿no? Y sobre todo también entre la población femenina, esa tarea más de las organizaciones de base. En el año 2006 hice una investigación sobre los resultados obtenidos luego de 20 años de implementación de estos programas de lucha. ¿Y en qué es lo que encontré? Los niveles de violencia no habían bajado, ¿no? 4 de cada 10 peruanas habían sufrido y sufren violencia física. Ahora, un tono de optimista adelanto, ahora ha bajado en estos últimos años un 1% menos. Pero en fin, algo es algo. Pero en esa época seguía igual. Entonces, para profundizar en el tema, entrevistamos a mujeres y a personas que hubieran participado en programas contra la violencia y a personas que trabajan en estos programas y a personal de algunas ONGs, las más significativas. Encontramos que estaban en proceso 2 cambios, en mi opinión, significativos. La desprivatización y la desnaturalización de la violencia contra la mujer y de género. Las mujeres entrevistadas estaban informadas sobre sus derechos, sobre las instancias a las cuales acudir en busca de apoyo y consideraban que los discursos que legitiman la violencia contra la mujer se fundan en creencias obsoletas que deben ser superadas.
Según afirmaban, la violencia contra la mujer es inadmisible y si los varones acuden a ella se debe al entorno, es decir, a la cultura machista y a que fueron socializados en familias donde la violencia estaba naturalizada. Entonces es un ambiente, un contexto permisivo que lo propicia. En sentido contrario, creencias tales como que los hombres son naturalmente violentos, no se pueden controlar, ¿no? Que es una de las grandes creencias que sostiene el machismo, o que las mujeres deben estar sujetas a la autoridad del cónyuge, eran rechazadas tajantemente. Más aún, consideraban que si una mujer sufre de violencia conjugal puede y debe denunciar el hecho. Si hace algunas décadas, me estoy hablando del 2006, sí hasta entonces, se usaba como argumento que una mujer debía esconder que era golpeada para preservar la intimidad y el buen nombre de la familia, ahora era más común que se la juzgue, que a esa mujer se la juzgue negativamente, ¿no? Y que no se suponga que no debe aceptar pasivamente ser violentada. Según afirmaba, una mujer que no denuncia, en lugar de sacrificarse por el bienestar de su familia, la estaría poniendo en peligro, la integridad de ella y de sus hijos. Por tanto, tras 2 décadas de esfuerzos, las mujeres en contacto con estos programas, no voy a decir que esto era universal, pero se veía, pero era bastante común, ¿eh? Estaban dispuestas a liberarse de las cargas del deber familiar a que debían sacrificar su integridad y del dominio de los varones. No obstante, al final, conversando con estas personas y estas mujeres y con el personal que trabaja, nuestro balance era ambiguo y a menudo amargo. Tanto las mujeres entrevistadas como las y los expertos operadores y operadores de justicia consideraban que sus esfuerzos eran poco eficaces y no respondían a las demandas reales de la población. Y esto se debería a varias razones. El desencuentro entre las motivaciones de las mujeres y las instituciones. La motivación de la mujer era aquí y ahora, ¿qué hago? Tengo al agresor en mi casa. Y las instituciones son lentas, ¿no es cierto? Y tenían muy poca capacidad de ayudarlas de manera sostenida. O sea, las acogían, registraban la denuncia, les daban un cierto apoyo y ya. Y la dificultad entonces de las instancias burocráticas para responder, sobre todo el Poder Judicial. El Poder Judicial, la Fiscalía de Familia, eran realmente las que peor funcionaban. Ahora bien, estamos hablando del año 2006, ¿cómo estábamos? ¿Qué pasa? 2016. ¿Qué pasa a partir del año 10 años después? ¿No? Entramos a una nueva etapa del movimiento feminista. Estas jóvenes a las que se refiere Sara han renovado el movimiento que ya estaba, para qué decirlo, un poco profesionalizado y envejecido. Luego de décadas en que estábamos más o menos limitadas a programas y a debates académicos, el feminismo ha tomado las calles y las jóvenes le han inoculado nuevas energías. En el caso de América Latina, debo mencionar que esa tendencia se unió a la preocupación por la criminalidad y la atención a los homicidios de las mujeres. El caso de Ciudad Juárez, que es emblemático y que llevó a un debate muy grande. Ahora bien, refiriéndonos a la lucha de las mujeres, en esta nueva lucha se ha centrado muchísimo en el tema de la violencia. No es que ignoren los otros, pero la violencia yo pienso que es su leitmotiv. Por ejemplo, en el año 2006, el mitin convocado por un movimiento nacido en Argentina, Ni Una Menos, en toda la región, congregó en Lima, que es una ciudad bastante conservadora y pacata, a cerca de 500.000 de personas. Fue realmente lindísimo, una fiesta. Dentro de este marco, la lucha contra la violencia contra la mujer ha puesto sobre el tapete, el hecho de que el orden de género patriarcal convierte a los hombres en máquinas de matar y supone que las mujeres son en última instancia propiedad de los varones. Ser varón significa ocupar la posición de agresor y ello supone dominar y controlar a las mujeres. Yo creo que la frase "el violador eres tú" dirigida al Estado, ¿no? Y a las políticas de ese movimiento de las jóvenes chilenas explica muy bien este ánimo, ¿no? Hay un sistema
que propicia la violación de las mujeres. No es un tema únicamente del hombre abusador y de la familia que socializa mal. Y ello se expresaría en que nuestros sistemas jurídicos están diseñados a una plantilla heredera de un sistema patriarcal por la cual se encubren los delitos íntimos y se cuestiona la palabra de la mujer. No hay cómo registrarla. Por eso la palabra yo te creo ha sido tan importante. Y se culpabiliza a las mujeres, que serían quienes provocan la agresión masculina. Por lo tanto, suponen, no seremos libres mientras los varones puedan violentarnos impunemente, mientras no podamos probar la violación o seamos revictimizadas una y otra vez, y mientras no podamos circular por la calle sin que los varones puedan arrogarse el privilegio de hacer comentarios o avances indeseados. Por ejemplo, la violación sexual, una de las formas más extremas de violencia, será casi imposible de probar, porque la presunción de inocencia, que es un derecho muy respetable, de hecho, ¿no es cierto?, impedía seguir con la denuncia. Entonces, lo que están proponiendo ahora es revisar todo ese sistema para que existan canales. Ahora, algunos ejemplos de cambios actuales que se han dado en el último mes en el Perú. Hubo un caso de violación grupal. Un grupo de amigos que se reunieron en una casa desocupada de uno de ellos, a pesar de la pandemia, ustedes saben, los jóvenes, se reunieron y bebieron, fumaron y jalaron con cierta abundancia. Al final de la fiesta, las mujeres se fueron yendo y se quedó una de las chicas con sus amigos de la universidad, el que la había invitado, un amigo de toda la vida. Bueno, la historia es que los chicos la violaron en grupo. Pues esta niña, esa misma noche, con su padre y su madre, fue a denunciar la violación. Y la reacción de la población fue inmediata. Hubo una reacción de toda la sociedad limeña, medios de comunicación, fiscalía, defensoría del pueblo, etcétera, etcétera. Se fue el mismo día a la casa de los violadores y se los puso en prisión preventiva. Ese caso realmente era bien interesante. Otro tema que salió hace una semana, resulta que se descubrió que en una ciudad de provincia una fiscal había liberado a un violador comprobado, había ganado el juicio el violador, y la argumentación era que la niña, para ir a la cita, se había puesto un calzón, una tanga roja de encaje. Cuando se descubrió que esta había sido la argumentación, digamos, del juez, hubo un escándalo nacional y se revirtió la sentencia y se sancionó al juez. Todo eso lo digo para ilustrar entonces cambios que están ocurriendo en la mentalidad de las personas en todos los niveles sociales y que son llevados adelante básicamente por jóvenes. El otro punto importante es que también es enormemente importante en esta lucha, no es solamente casos tan graves como el feminicidio o la violación, sino la violencia cotidiana, ¿no es cierto?, la violencia blanda. Entonces, las mujeres habíamos aprendido que la calle es de los hombres, ¿no? Esa frase a mí me la han dicho desde que nací, quería jugar a la calle, no, es para los hombres. Y ahí se exponía uno. Y entonces ahora hay toda una revisión de lo que se llama violencia blanda o micromachismo, revisando esas violencias pequeñas, cotidianas, que nos impiden circular por la calle, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, mencionó Guillermo una investigación que estoy haciendo entre jóvenes, y me contaba uno que una práctica no muy que no realiza mucho, pero que ha hecho, es que iban en grupo y cuando pasaban chicas le gritaban mogul, mogul. ¿Y qué cosa era mogul? Bueno, yo no lo he visto, pero se referían a un caso de una telenovela
no sé si india o turca, en las cuales una niña había sido violada por un grupo. Entonces no se les ocurría nada más divertido que cuando pasaba una jovencita gritarle mogul. Como comprenderán ustedes, son formas tremendas de invasión y de violencia. Entonces, la lucha contra el acoso, digamos, también me parece súper importante, porque es súper importante librarnos de las ataduras blandas, de la sutil repetición de fórmulas que se reproducen en el día a día y en la que no tomamos conciencia. En conclusión, podríamos decir que la lucha contra la violencia es en la actualidad el terreno donde se evidencia de manera más potente la subordinación femenina y la lucha por contrarrestarla, porque no supone simplemente reprimir delitos, sino desmontar los mecanismos que nos coartan, tanto a nivel macro como a nivel micro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias, profe Norma. Creo que enseguida volveremos para algunas preguntas que han ido apareciendo. Con todo el gusto vamos a escuchar a Vanessa. Profe, micrófono. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Guillermo. Buenos días, buenas tardes en el caso de la Argentina. Bueno, me han presentado y yo voy a compartirles un trabajo, un estudio que estamos haciendo en el sistema universitario argentino vinculado con las violencias de género y las discriminaciones, pero antes lo voy a enmarcar en función de la propuesta del panel que convoca a discutir sobre la cultura de la libertad y un poco lo que las colegas han venido contando de lo que pasa en sus países, y es un fenómeno que está sucediendo podríamos decir, en varios países de América Latina y a nivel mundial, ¿no? Que es el movimiento feminista, que es de larga data, ya tiene unas cuantas décadas, y podríamos decir más de 2 siglos, pero en el caso de la Argentina, que si bien empieza a principios del siglo pasado, es muy fuerte lo que sucede, como mencionó Norma, a partir del año 2015, la masificación, no solamente generacional, sino cómo se masificó el movimiento de mujeres, feministas y diversidades de género y sexuales, construyendo una agenda más amplia y más heterogénea en la Argentina, pero es verdad que la violencia y los femicidios han sido el puntapié o han sido la política más fuerte para trabajar en este último tiempo, femicidios, travesticidios, bueno, una agenda que se fue articulando con alianzas que a partir de diferentes grupos y espacios, y esos grupos se encontraban en espacios de discusión, ¿no? Entonces una agenda robusta, fortalecida, y en esa heterogeneidad aparecemos las feministas universitarias, que también tenemos una larga trayectoria. La Argentina tiene un primer congreso en el 1910, el primer congreso femenino organizado por las primeras universitarias argentinas y feministas. Fue un congreso con invitadas internacionales, donde se empezó a discutir la agenda feminista en nuestro país, vinculados con temas sobre la libertad del propio cuerpo, prostitución, condiciones laborales, inclusión de las mujeres al sistema educativo, etcétera, etcétera. Ese movimiento feminista se amplía con la incorporación masiva de las mujeres, ya empezando en los años 40, 50, y fuertemente con la creación de espacios de producción académica en los 60 y 70, y de espacios institucionales vinculados a la producción de conocimiento fines de los 80 y principios de los 90. ¿Qué estamos haciendo ahora a partir del año 2014, que podríamos llamar un nuevo episodio dentro de este movimiento feminista en la Argentina? Bueno,
hemos identificado obstáculos, podríamos decir, que obstruyen las libertades de las mujeres y las disidencias sexuales y sexogenéricas a vivir, a transitar por los espacios universitarios de manera libre y sin tener situaciones de discriminación, hostigamiento, acoso. Entonces, identificar este obstáculo o este fenómeno social, en el caso para quienes también lo estudiamos, que hacemos análisis social, fue mirar hacia adentro. Ustedes saben que las universidades siempre tienen, quienes hacemos investigación, el objeto de estudio siempre está afuera. Esta etapa marca, a diferencia de lo que venía sucediendo antes, el objeto de estudio empezamos a hacer nosotras mismas, es decir, nuestros espacios laborales, nuestros espacios académicos, nuestros vínculos interpersonales, relaciones entre los géneros dentro de las universidades. Bien, entonces ahí sí empezamos a identificar, primero de manera más, desde la experiencia o de manera más casuística, luego ahora les voy a contar todo el proceso de política institucional e investigación que estamos llevando adelante, más una política dentro del sistema universitario, que me parece interesante compartir, porque además hay otros países que vienen haciendo algo bastante similar. ¿Qué hemos hecho? Una vez identificado este problema que en las universidades se viven violencias, se vive discriminaciones de una manera particular, nosotras tenemos una ley desde el año 2009, que es la 26485, es una ley nacional que protege a las mujeres, tanto en los ámbitos privados como en los ámbitos públicos, de situaciones de violencia de género. Las previene, las interviene y trata de erradicar esas violencias de género. En ese marco, y además con toda la normativa internacional que ya se ha mencionado, la CEDAW, Beijing, Belém do Pará, bueno, todo ese paraguas internacional que tenemos vinculado a prevenir las violencias contra las mujeres, también los principios de Yogyakarta, ¿no? Y la ley de identidad de género, en el caso de la Argentina, han sido instrumentos legales que han auspiciado de poder promover todas estas iniciativas que hicimos en el sistema universitario. En primer lugar, lo que se han denominado protocolos de actuación, que son instrumentos institucionales para poder intervenir frente a situaciones de discriminación, acoso, hostigamiento, violencias de género en general, tanto simbólicas, físicas, todo lo que no tiene que ver con el fuero penal, porque ustedes saben que lo que tiene que ver con un delito penal es de otro fuero, es del penal, sino las violencias perpetradas a partir de las conductas dentro de las identidades universitarias, es decir, siendo docente, estudiante, autoridad o no docente, o trabajador no docente, trabajadora no docente. Estos protocolos, que son procedimientos, toman medidas, es decir, son medidas, y hay medidas preventivas y pedagógicas. Los protocolos no sancionan, no son punibles per se. Toman medidas que son medidas a través de las cuales se intervienen los casos. Muchas son preventivas, protectivas, para poder cortar, romper con esa situación de violencia en el ámbito universitario, en una universidad que muchas veces son en campus, otras veces están desperdigados en distintas sedes, pertenecen a una misma facultad. Bueno, es bastante diversa las situaciones, pero sí se compone por la comunidad universitaria. Y varias de esas medidas también son disciplinarias. Esas medidas disciplinarias sí apelan a procedimientos internos universitarios para poder sancionar a la persona que perpetró violencia. En una medición que hicimos en el sistema universitario este año, con una metodología censal, es decir, el sistema universitario argentino tiene 68 unidades académicas entre universidades nacionales, provinciales e institutos universitarios en todo el país, a lo largo y ancho del país, siendo algunas provincias que tienen muchísimas universidades, como en el caso de la provincia de Buenos Aires,
están las universidades tradicionales, como la Universidad de Buenos Aires, y muchas universidades en lo que es el conurbano bonaerense, que es el primer cordón muy cercano a la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay unas alrededor de 30 universidades, porque hay una densidad de población importante. Pero hay por lo menos una, yo diría una, dos por provincia. Es decir, tenemos un estado con una distribución de universidades bastante interesante. Ese sistema universitario, el 79% ya tiene este instrumento, protocolos. Hemos logrado desde el año 2014, que fue el primero que se creó, hasta la actualidad, en 6 años, crear en casi el 80% del sistema universitario este instrumento para poder, que es el instrumento que nos habilita a intervenir las situaciones de violencia en la universidad. Y esos protocolos explicitan estas medidas que les decía, medidas preventivas y medidas disciplinarias y medidas protectivas. Esas medidas son usadas en su mayoría, es decir, las universidades, el 92% de las universidades usa medidas preventivas y el 82% usa medidas disciplinarias. Es decir, se previene y se sanciona permanentemente todos los casos. Esto es muy auspicioso porque habla de un trabajo que no solamente tiende a punir, a identificar y a punir, sino también a un trabajo de promoción y de prevención y de sensibilización para que esto no suceda. Por otro lado, otro de los indicadores importantes para dar cuenta de las políticas feministas que estamos llevando adelante dentro del sistema universitario son los espacios de género. Los protocolos se crean y muchas veces puede llegar a parar o al principio en el área legal o en extensión universitaria, y eran, podríamos decir, garantizados por personas no expertas. La creación de protocolo, empezamos a promover espacios de género especializados que garanticen la aplicación de ese protocolo y que garanticen intervenir en las situaciones de violencia, porque si no, muchas veces lo cajonean, o ahí aparece la cofradía masculina o la cofradía docente, las corporaciones, para cajonear o parar y atrasar. Esos espacios de género, el 75% del sistema universitario ya tiene espacios de género. No son espacios de investigación exclusivamente, son espacios institucionales de intervención. Esto es inédito en el sistema universitario, porque ustedes saben que las universidades tienen 3 áreas sustantivas. Tienen investigación, extensión y docencia. Bueno, acá aparece un espacio de género transversal para poder llevar adelante políticas de género en el sistema universitario. Y también otro de los indicadores, y ya con esto termino, son las políticas de capacitación. Es decir, para poder prevenir, es muy importante capacitar sobre temas de violencia de género, feminismos, estereotipos. Y en la Argentina, en el año 2019, se sancionó una ley denominada Ley Micaela por el femicidio de una joven en nuestro país, que prevé la capacitación de los 3 poderes del Estado, de las autoridades de los 3 poderes del Estado. El sistema universitario adhirió a esa ley, y por lo tanto, las universidades, como somos autónomas y autárquicas, tenemos que adherir a las leyes. Bueno, a esta ley adhirió, entonces empezamos un proceso de capacitación para todos los claustros y las autoridades, sobre violencia de género, sobre estereotipos. Ahora incorporamos el tema de la conciliación trabajo y familia, cuidados, como se denomina. Hoy el 93% de las universidades adhirió a esa ley, y el 80% comenzó con las capacitaciones. Capacitaciones a autoridades, en menor medida a otros claustros, docentes, no docentes y estudiantes. Perdón, el 58% empezó con capacitaciones a las autoridades.
esta adhesión se dio en el año 2019, es decir, en tan solo un año tenemos un sistema universitario ya vinculado con estos temas, sensibilizados con estos temas y capacitados. Y por último, decir que estas políticas, tanto el protocolo, los espacios de género y las capacitaciones, lo que apelan es a prevenir las situaciones de violencia de género que se dan en un estudio que hicimos en la Universidad Nacional de San Martín en el año 2016. Salió muy alto la violencia simbólica, perpetrada en su mayoría por varones cis a mujeres cis y a otras identidades no binarias, y desagregando un poco, y con esto termino, para que se entienda qué es la violencia simbólica, y también el acoso sexual, qué es la violencia simbólica, cuáles son las actitudes, las acciones, las conductas que se operacionalizan en ese concepto que es violencia simbólica. Bueno, descalificación por condición de género, comentarios inapropiados por su condición de género, desalentar a las personas, a las estudiantes por la condición de ser mujer o ser lesbiana, o ser gay, o ser travesti o trans, darles más tareas por la condición de género, sufren llamadas insistentes por teléfono o redes sociales, acosándolas, y también sufren tocamientos sin consentimiento. Esto es lo que pasa en las universidades, nuestras estudiantes padecen este clima universitario, y por eso las políticas de género que llevamos adelante desde el movimiento feminista en el sistema universitario. Para cortar con lo que yo llamaría, en el marco de este panel, la cultura sexista del sistema universitario que obstruye las libertades de las personas, mujeres y de otras identidades sexogenéricas. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, aunque el tiempo no juega a nuestro favor, quiero de todas formas invitar a quienes nos escuchan, a quienes que nos envíen sus preguntas o sus consideraciones para hacerlas parte como de esta interesante discusión. Ahora quiero cederle la palabra a Gabriela para que nos cuente algunas discusiones que plantea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Primero, agradecer la invitación. Me siento sumamente honrada en estar acá compartiendo con las compañeras y con vos, Guillermo, este espacio. Y yo quiero que no puedo agregar más de lo que las compañeras dijeron sobre, ¿no?, la violencia de género hacia las feminidades, hacia las mujeres, pero sí voy a hacer hincapié en algo que no se ha nombrado y que pareciera que está en agenda, no sé, muy lejana, y son las infancias, y son las niñeces y adolescencias, y especialmente la voz de las niñeces y adolescencias travestis y trans, aquellas que no se sienten cómodas con el género asignado al nacer en base a su genitalidad, y tenemos que ponernos a pensar un poco, además de esta matriz patriarcal, qué nos está pasando a todas las personas, con la genitalidad, con lo asignado al nacer, con aquello que desobedece, y con este llamado que tienen las niñeces en este momento preciso, en esta realidad, en toda América Latina. ¿Qué nos está pasando a nosotros con la infancia? ¿Cuánto podemos escuchar y cuánto no podemos escuchar? El adultocentrismo. Empezar a hablar de este mundo adultocéntrico que viene a imponer a las niñeces, antes de que éstas puedan manifestar su deseo, quiénes deben de ser, a qué nombre deben de responder, y qué es lo que nos pasa dentro inclusive de los feminismos con estas niñeces que todavía no nacieron y a cuales les volcamos todas las expectativas que nosotras, las personas adultas, tenemos por sobre su vida, ¿no? Y remarcar quizá lo que sucede aquí en Argentina con el colectivo travesti trans, que es algo que se sostiene a lo largo del tiempo y que ya lleva más de una década y media, que es la expectativa de vida de 35 años. Las personas trans y travestis
tienen esta expectativa de vida no por el hecho de ser trans y travestis, sino por el cúmulo de violencias. A diferencia, y voy a rescatar esto que decía muy claramente Sara, negar su existencia. Cuando se niega la existencia, se niega desde la primera infancia. Y esta voz que decía, ¿no, Norma? La palabra de la mujer. Bueno, la palabra de la mujer quizás hoy se pueda instalar desde este movimiento y desde todas estas décadas de feminismo, pero la palabra de las infancias, la palabra de las niñeces, ¿cómo se puede instalar si no se puede escuchar? ¿Cómo estas niñeces pueden empezar a decir qué es lo que necesitan, qué es lo que les está pasando? Son violentadas constantemente dentro del seno familiar, inclusive por sus madres que desconocen cómo acompañar las primeras manifestaciones de disconformidad con el género asignado al nacer. No es escuchada la palabra. Se espera que sean un poco más grandes, cuando tengan 18, cuando sean mayores de edad. La soberanía sobre el cuerpo, el tener pene manifestando una identidad femenina, el tener vulva manifestando una identidad masculina, la soberanía sobre un cuerpo que está totalmente ordenado y encasillado en estas categorías de género que son inamovibles en todo el mundo. Luana fue la bisagra y el hito en la historia en el mundo por el reconocimiento de su identidad con un DNI gracias a la Ley de Identidad de Género de Argentina, pero no fue la primera niña en el mundo. Estas identidades extrabinarias, estas identidades que hoy mal llamadas disidentes, porque en realidad quienes estamos disintiendo de lo establecido somos un montón de personas, ¿no? Y esto de nombrar a las mujeres y a las disidencias, yo ahí no acompaño, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, cuando vamos a hablar de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, tenemos que nombrar a todas las identidades. Y en realidad, no solo los medios de comunicación, no solo este sistema patriarcal que se ha instalado, nosotras no podemos con esto, porque tenemos una matriz que nos ha dicho y nos ha educado para esto. Entonces, cuando una niñez empieza a manifestar aquello que siente que es su deseo, quién es en realidad, no es oída. Y esto lo hace entre el año y los 5 años. Se descalifica inmediatamente su palabra, y ahí es una de las mayores violencias. ¿Por qué? Porque ni siquiera puede defenderse. Entonces, si vamos a hablar de violencia, de lo que todavía nos falta, de todo el conocimiento, capacitación, formación, estamos hablando de más de un 80% aquí en Argentina de profesionales de toda índole que desconocen cómo acompañar a una niñez travesti trans. Y estamos hablando de que no están tampoco en la agenda emocional de la sociedad. Entonces, la capacitación y la formación y todo lo que tiene que ver con la difusión de campañas tiene que ser no solo para el derecho a decidir, por el derecho a la identidad. Y la identidad se empieza a construir cuando una persona puede empezar a nombrarse. Pero ¿qué le pasa al resto de este mundo adultocéntrico con aquello que se nombra por fuera de lo que está establecido? Y las preguntas van a incomodar, las preguntas invitan también a desobedecer. ¿Qué me pasa a mí, persona adulta, académica o no académica, con una niña con pene? ¿Qué me pasa a mí con un niño que tiene vulva? ¿Qué me pasa a mí con la menstruación de una masculinidad y cuando lucho y peleo por la despenalización y legalización del aborto, por este derecho a decidir sobre la soberanía del cuerpo, no puedo pensar en un varón trans que también tiene derecho a acceder a la interrupción de este embarazo, porque no se lo piensa? ¿Qué nos pasa con los estereotipos? ¿Qué nos pasa con todo lo que está establecido en este mundo rosa y celeste? Y en el mientras tanto, tenemos en Argentina más de 101 muertes evitables de compañeras travestis y trans. Tenemos más del 96% que sobrevive del sistema prostituyente, son prostituidas en un 75% siendo menores de edad, y eso es pedofilia.
Y eso tampoco se está teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa niña que ha sido expulsada de su hogar y está siendo arrojada al sistema prostituyente es travesti, es trans. No es una niña que tiene vulva, es una niña que tiene pene, entonces es un lugar que se ha naturalizado y la sociedad, inclusive nosotras, hemos sido cómplices por acción u omisión de que hoy todas esas niñeces que tendrían que estar dentro de su hogar, protegidas y amparadas dentro de las leyes que por lo menos en Argentina hoy existen, nadie las ha visto. No las hemos contemplado, no las hemos ido a sacar de ese lugar. Tenemos que tener en cuenta que el 40% de índice de suicidio hoy lo padecen les adolescentes trans y travestis. Y nos cuesta la palabra, y nos cuesta empezar a hablar, y nos cuesta ponerle nombre a aquello que sabemos que hemos estado dejando de lado. Las niñeces y adolescencias trans y travestis no solo se les niega su existencia, sino que se les condena a una vida muy corta por el cúmulo de violencias que empieza en el primer lugar de expulsión, que es el seno familiar. Y yo quiero dejar una palabra, no, una frase, una pregunta, una incomodidad. Si yo les dijera en este momento a la mayoría de las personas que nos están escuchando, inclusive a las personas del panel, les digo en este momento, estoy embarazada. ¿Saben lo primero que me preguntaría más del 80% de las personas? ¿Y qué es? ¿Es nena o es varón? Más allá de criar y educar y formar a hijos e hijas con esta perspectiva de género, sin violencia, en un mundo sin estereotipos, estamos todavía pensando que si tiene pene va a ser varón y si tiene vulva va a ser mujer. Esto de la subjetividad, la construcción identitaria, ¿quién soy? Y la pregunta que les dejo es esta: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Por qué respondemos a un nombre que no hemos elegido, sino que nos lo han puesto? ¿Por qué reafirmamos estos estereotipos de género, los roles de género? Y les invito a desobedecer, a escuchar un poquito más, a empezar a romper la idea que tenemos de lo que estas niñeces que vienen a este mundo tienen que ser, y no que puedan ser, no lo que quieran, lo que elijan, lo que son, y lo que son sin tener que responder a las categorías impuestas. Entonces, en lugar de mover y de adoctrinar y de modificar y transformar las corporalidades a las categorías hegemónicas, vamos a tener que repensar estas categorías por las cuales se ordenan y clasifican los cuerpos para que la libertad, que es la palabra que más nos ha convocado en este panel, la libertad que nosotres y nosotros no tuvimos, la tengan realmente las niñeces de esta nueva generación. Y el pedido es urgente, el pedido tiene deuda. En el mientras tanto, mientras nos formamos, mientras estamos teniendo este debate hoy, esta ponencia hoy, les están quitando la vida y están violando los derechos de un montón de niñeces y adolescencias travestis y trans en nuestra cara. Y somos cómplices si no hacemos nada. O sea que la invitación es esa, a la escucha y a ponernos a pensar de manera urgente una nueva formación para esta humanidad, no solamente para lo académico, para la humanidad, para una sociedad, para que deje de ser violenta, porque la vida de las niñeces que hoy se están perdiendo, en mi caso es la de mi hija, por ejemplo. Y será la de un montón de niñeces más si no nos ponemos a pensar y a corrernos un poco de este mundo adultocéntrico del cual formamos parte. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, felicitaciones y qué bien esas palabras de todas. Hay algunas consideraciones que quiero plantearles aquí del público y algunas preguntas también que pues el tiempo juega en nuestra contra, pero algo haremos. Por acá hay una consideración que es al mismo tiempo consideración pregunta y es de Jorge Pico, que nos dice: buenos días, la prostitución no es una opción ni un trabajo,
y él mismo se hace la pregunta de trabajo de calle, y luego si dice los y les jóvenes pobres son víctimas del sistema prostituyente, patriarcal y capitalista. Ahora creo que podríamos tener alguna palabra o alguna consideración frente a esta otra consideración. Aquí hay una pregunta de Mari Romero, y ella se pregunta por qué siempre a las mujeres y a los diferentes les toca o nos toca la peor parte. Bueno, y hay una pregunta para Gaby inicialmente, pero creo que también es una pregunta que convoca a todo el panel y que tiene que ver, digamos, como con ondas de ecos de actualidad, y es sobre cómo se manejan los discursos de las colectivas femeninas que excluyen a mujeres trans. Creo que hay digamos, como unas ondas trans excluyentes en algunos sectores, y bueno, es un debate que todavía no logramos como ubicar o situar en un modo específico. Entonces, no sé si Gaby quiere empezar o alguna de ustedes quiere empezar, me hace alguna señal. Mira, yo creo, Guillermo, yo creo que ahí estamos hablando de odio. En mi país a veces hablamos de esto, ¿no? Que seas feminista no te quita lo odiante, ¿no? Que acá estamos hablando de personas y de construcciones. Y también estamos hablando de una cultura biologicista. Este es el tema, biologicismo, puro odio, que se disfraza después de lo que sea, de feminismo en este caso. Hay una fuerte ola de violencia hacia las feminidades travestis y trans, gracias a la participación y la lucha constante de nuestra hermosa comandante Luana Berkins. Ella logró instalarse dentro de los encuentros de feminismos anuales aquí en Argentina y empezó a que se le pudiera escuchar, ¿no? Como feminidad, como travesti, dentro de todo este odio que empezaba a clasificar que todo aquello que no tuviese vulva para ser feminidad se quedaba excluido. Y hoy en día también tenemos que pensar que hay un montón de masculinidades que tienen vulva. O sea, ¿cómo pensamos la masculinidad y la feminidad? ¿Cómo pensamos el ser mujer y el ser varón? ¿Cómo nos pensamos dentro del feminismo? Porque también hemos tenido un montón de discusiones que yo he planteado también en esto de las mujeres y las disidencias. Y mi hija no es la disidencia, porque dentro de esas mujeres en el feminismo, ellas también están disintiendo de lo que está establecido y disintiendo del patriarcado. Entonces, ponernos a pensar y dar otras clases de discusiones que no tengan que ver con este atravesamiento del odio, sino construir sobre el amor y la igualdad, porque acá lo que se muestra también es una enorme desigualdad. Quienes estamos, ¿no?, siempre en un escalón y otras más arriba y otras más arriba, hay una competencia, hay una desigualdad de poder, de clase, y en esto de la corporalidad está muy marcado. Entonces, ¿qué sería ser hombre? ¿Solamente sería tener pene? ¿Qué sería ser mujer? ¿Solamente tener vulva? Y por ende, ¿qué sería el feminismo? Igualdad y amor. Y muchas personas están atravesadas por el odio más que por el feminismo. Gracias, Gaby. Bueno, me gustaría darles un minuto a cada una para contestar preguntas del millón. Una pregunta en relación a cómo tejer puentes comunicativos con los nuevos discursos, los nuevos feminismos, los nuevos movimientos, con nosotros, los profes, que ya pertenecemos a otras generaciones, que a veces parecemos no comunicarnos o no estar en la misma sintonía, y creamos ahí unas distorsiones en términos de contenidos, o nos asombra o nos desborda ese en principio. Y luego otra pregunta, y es: ¿cuáles serían esos puntos urgentes hoy para pensar en temas de libertades? Entonces, ¿quién quiere empezar? Sara, dale, Sarita. Bueno, yo celebro esta juntanza, primero porque vemos diferentes trayectorias y aristas
de nuestra ubicación como feministas y además nuestra urgencia de decir qué feministas somos, que eso me parece fabuloso, porque hay una pluralidad de feminismos y las corrientes se han venido diferenciando y a veces oponiendo, eso es verdad, o sea, hay diferencias radicales en varios feminismos. Yo he tomado decisión, he tomado posición frente al mío, por ejemplo, y he hecho 3 cosas. 1, la desobediencia académica. Yo no publico por puntos, ni por ratings, ni por publicaciones indexadas. Yo acompaño movimientos, acompaño colectivos. Soy parte de ONGs, soy parte de movimientos sociales y soy parte de colectivos, y que mi presencia allí sea una bisagra, un puente de comunicación entre los estudiantes y las estudiantes que estoy formando en el área profesional del trabajo social para una intervención consciente, contextualizada, historizada y sobre todo con postura política, con criterio. Esa opción es una opción de vida, esa es una. La otra, en la cual también como Gaby he confrontado algunas corrientes extremas de las cuales no comparto para nada. Primero, este rechazo tajante a las identidades trans. Me parece que además en una postura tan radical se termina asimilando a la extrema derecha con esta corriente binaria de que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Y esto de a mis hijos los educo yo, que me parece también que es una forma disfrazada de hablar de supuestas libertades, pero una cooptación espeluznante, dijéramos, de lo que debe ser el mundo desde una sola concepción. Y ahí me parece que es un riesgo lo que está pasando. Me preocupan mucho las posturas también embristas, radicales, negacionistas de todo lo que no sea una mujer. Y esa idealización de las mujeres, una romantización también dentro del feminismo, ojo con eso, no me estoy saliendo de allí. Pero me parece que en eso necesitamos articularnos. Lo último, creo que en las universidades son unos escenarios idóneos para ser parte de ese cambio que reclama la sociedad y los países nuestros. 5 años en la vida de una persona son suficientes para marcar su vida. Asegurémonos que esos 5 años sean libres de todo tipo de violencia, afirmativos en todo tipo de horizonte de sentido de derechos, de afirmación, de acción política y de protagonismo de los y les jóvenes que están incursionando en la universidad, y que por lo menos salgan con ese chip de la diversidad, de la interseccionalidad y de la necesaria combinación y articulación entre la acción y el pensamiento para ser coherentes, para ser consistentes y que seamos parte del cambio desde la universidad. Me parece que hay una impronta. Nosotros organizamos una red nacional universitaria por la equidad de género en la educación superior. Somos varias universidades, colectivos, semilleros, asambleas multiestamentarias, donde estamos trabajando desde allí. Y solo para terminar, en la concepción de disidencias, que noto cierta diferencia con Gaby, nosotros optamos la disidencia como una desobediencia política. No armonizamos con el equilibrio de los 7 colores bellos del arco iris como si fuéramos parte del juego de colores. Rompemos el arco iris precisamente con toda la contradicción que tiene, que no es diferente a lo que tú señalas. Pero curiosamente, por esa misma razón, decidimos nombrar nuestro seminario desde las disidencias. Interesante ese punto, me gustaría luego conversarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Lamento ser el dictador del tiempo, pero terminó el tiempo, entonces me toca darle la palabra a Daniela para hacer el cierre. Profes, muchas gracias, y Gaby, muchas gracias, qué alegre conversación, qué potente, y Daniela, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tu moderación. Gracias, Vanessa, Gabriela, Norma y Sara, por los aportes que nos han brindado hoy y por todas sus reflexiones, ricas reflexiones para seguir pensando. A continuación, vamos a dar inicio al panel 3, Conquistas y retos de la legislación sobre género, que será moderado por Candelaria Ochoa. Pero para ello ahora vamos a hacer un pequeño corte, simplemente de 1 minuto, así que quienes nos están siguiendo en las transmisiones nos tendrán que esperar 1 minuto y volvemos con ustedes. Así que bueno, buenos días a todos, muchas gracias.